La trigonometría es uno de los temas más importantes que se ven en matemáticas dado a sus múltiples aplicaciones. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo podemos aplicarlo en la vida real? Para saber esto, necesitamos comprender primero qué es la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Así como en las funciones trigonométricas se derivan de estas relaciones. Se utiliza para analizar y resolver problemas relacionados con la medida de los ángulos y distancias en geometría y diversas aplicaciones en la ciencia, la ingeniería, la navegación, la astronomía y otras disciplinas. Algunos de los conceptos clave en la trigonometría incluyen seno, coseno y tangente. Funciones trigonométricas que relacionan los ángulos y los lados de un triángulo. Otro concepto clave de la trigonometría es el teorema de Pitágoras. Relaciona los lados de un triángulo a través de la fórmula a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa. Otro concepto clave son las leyes de los senos y cosenos, fórmulas que permiten resolver triángulos, no necesariamente rectángulos. Identidades trigonométricas. Estas relaciones matemáticas que relacionan las funciones trigonométricas entre sí. La trigonometría es una herramienta esencial en campos como la física, la ingeniería, la navegación, la informática gráfica y muchos otros, ya que permite modelar y resolver problemas relacionados con medidas de ángulos y distancias en situaciones prácticas. La historia de la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se origina en la antigua Grecia hace más de 2000 años. Fue desarrollada principalmente por matemáticos griegos como Hiparco y Ptolomeo, quienes lo utilizaron para estudiar las propiedades de los triángulos y las relaciones entre sus lados y ángulos. Durante la Edad Media, los estudios islámicos y más tarde europeos expandieron y refinaron estas ideas. En el siglo XVI, el matemático alemán Jonas Kepler contribuyó al desarrollo de la trigonometría al describir las leyes del movimiento planetario. Luego, en el siglo XVII, el matemático y filósofo francés René Descartes introdujo las coordenadas cartesianas que permitieron una comprensión más profunda de las funciones trigonométricas. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una fórmula matemática que establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de las longitudes de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de longitudes de los otros dos lados. En otras palabras, si llamamos A y B a las longitudes de los catetos y C la longitud de la hipotenusa, entonces se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esa es su sencilla fórmula. Este teorema es muy útil para resolver problemas de geometría y trigonometría y ha sido utilizado por siglos desde su descubrimiento por Pitágoras, un matemático importante y un filósofo griego. La trigonometría sin el teorema de Pitágoras. Aunque muchos conocen el famoso teorema de Pitágoras para calcular longitudes de lados, existen otras formas igualmente útiles de aplicar la trigonometría sin recurrir a él. Una de estas formas es el uso de las razones trigonométricas. Al utilizar estas razones podemos calcular longitudes desconocidas sin necesidad de aplicar el teorema de Pitágoras. Otra forma de aplicar la trigonometría sin Pitágoras es a través de la ley de los senos y la ley de los cosenos. Estas leyes nos permiten resolver triángulos no rectángulos, es decir, aquellos que no cumplen con las condiciones del teorema de Pitágoras. Con ellas podemos encontrar longitudes y ángulos
desconocidos utilizando únicamente las razones trigonométricas y relaciones entre los lados del triángulo. Y estas son las maneras en las que podemos usar la trigonometría sin el teorema de Pitágoras. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son herramientas matemáticas utilizadas para estudiar las relaciones entre los ángulos y las longitudes de los lados en triángulos. Las principales funciones son seno. El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la longitud del cateto opuesto dividida por la hipotenusa. Su función contraria es cosecante. Coseno. El coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la longitud del cateto adyacente dividida por la hipotenusa. Su función contraria es secante. Luego, y por último, está tangente. La tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la longitud del cateto opuesto dividida por la longitud del cateto adyacente y su función contraria es cotangente. Estas funciones son esenciales en trigonometría. Pueden ayudar a calcular ángulos desconocidos, encontrar longitudes de lados y moldear oscilaciones y ondas, entre otras. A continuación, contaremos un problema que se puede aplicar en la vida real con la trigonometría. Era la final del torneo de fútbol de la uni y las ratas salvajes se enfrentaban en la final contra los guachicoleros del sur. De repente, Diego, uno de los del equipo de los guachicoleros del sur, tiró a Valeria y se marcó penalti. Se marcó un penalti y cuando Valeria tiró justo al ángulo de la portería. Pero a todo esto, ¿dónde se encuentra el triángulo rectángulo? Pero si observamos con detenimiento, podemos ver que la distancia que tiene Valeria hasta la portería sería el cateto B. La distancia desde el suelo hasta la punta de la portería sería el cateto A. Y, ya que unimos esos dos catetos, lo que queda es la hipotenusa, que es exactamente la distancia que queremos medir. ¿Cuál fue la distancia que tomó la pelota, aparte del ángulo de elevación que tuvo que tener para poder caer en el ángulo y anotar el gol? Para hacer eso, primero medimos el cateto B y el cateto A. Lo medimos utilizando esta app para medir las distancias. Así al final resultó que el cateto B medía 10.6 metros y el cateto A medía 2.5 metros. Ya para calcular la distancia que le tomó la pelota llegar a la portería, utilizamos el teorema de Pitágoras y sustituimos los datos. Al final nos quedó 10.89 metros. Y ya con esos datos utilizamos la tangente de A para sacar el ángulo de elevación, que terminó siendo 13.27 grados.